Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estudiar en el expositor de la escuela dominical Tesoros de la Verdad, la lección 2. Hoy vamos a ver la enseñanza, ¿cuál es el mensaje? Antes de que Jesús cumpliera la ley, al ofrecerse como nuestro sacrificio sin pecado, ser religioso era una tarea difícil. Los judíos, por ejemplo, quienes por el amor a Dios o la admiración de los hombres seguían la ley muy de cerca, además tenían que mantener un control extremo y muy exigente de sus hábitos alimenticios, de su vestuario y pureza. Prácticamente no había ningún aspecto de la vida para el que no hubiera una regla. Las sectas del judaísmo mencionadas en el Nuevo Testamento, particularmente los fariseos, se enorgullecían de mantener las reglas más pequeñas, como el diezmo de especias. Jesús tenía otro método. Él no eliminó las reglas, pero sí la forma o el método de vivirlas, basándose en una relación con Dios y no en una lista espiritual de cosas por hacer. Todo el ministerio de Jesús consistió en ayudar a las personas a comprender lo simple que es agradar a Dios, resumido en 2 mandamientos: amar a Dios con todo lo que tienes y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este simple mensaje cubre gran parte de lo que la Iglesia fue comisionada para predicarle al mundo. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo 22 del 37 al 40. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Aunque los cristianos tienen la tendencia de hacer ver que el servir a Dios es muy difícil, la salvación no es un concepto complicado. La base del Evangelio que Jesús nos comisionó a predicar a toda criatura es que el Hijo de Dios sin pecado murió para pagar el precio de nuestros pecados, a fin de que pudiéramos escapar de la ira y vivir con Él por la eternidad. Este concepto está muy claro en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es algo que la mayoría de los humanos pueden entender. Lea el Sermón del Monte para más evidencia de la simplicidad del Evangelio. En el Sermón del Monte Jesús dijo: si necesitan algo, pídanselo a Dios. Si tienen más de lo que necesitan, compártanlo. Santiago dice que las buenas obras tales como ayudar a las viudas, huérfanos y vivir vidas santas son algunas de las verdaderas evidencias de vidas santas. Estas acciones diarias cristianas son el resultado de una relación con Dios cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo nos hace amar a Dios con todo nuestro ser y amar a otros como a nosotros mismos. Cuando predicamos este Evangelio a toda criatura, los pecadores pueden ser liberados de la esclavitud a una libertad espiritual para servir al Señor Jesús. En Hechos 18, del 25 al 26, dice: este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. El Evangelio de Jesucristo, quien fue crucificado por los pecados del mundo, es el fundamento de la enseñanza misionera de muchas iglesias denominacionales. La Iglesia de Dios posee la responsabilidad adicional de predicar el Evangelio completo al mundo.
Muchas organizaciones religiosas no predican las experiencias bíblicas de la santificación como la segunda obra definida de la gracia, o el bautismo del Espíritu Santo como la evidencia de hablar en otras lenguas. Los esfuerzos misioneros denominacionales pueden ser culpables de no reconocer la plenitud de la verdad. Cuando se trata de enseñar acerca de la relación del pacto con Dios y una sola iglesia visible, a diferencia del reino de Dios donde están todos los creyentes, la iglesia de Dios esencialmente está sola. Al igual que los primeros santos, Aquila y Priscila, cuando encontraron a un hombre que solo conocía parte del Evangelio, ahora los miembros de la iglesia de Dios deben esforzarse por contarle al mundo entero la historia completa. Esta es nuestra gran comisión. En conclusión, cada segundo de cada día, las personas a través del mundo mueren sin Cristo en sus corazones. La Biblia dice que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el deber espiritual de cada cristiano, especialmente los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, alcanzar al mundo con el mensaje de un Salvador resucitado que ofrece perdón de pecados y nos regala la vida eterna. La Iglesia tiene que discipular a los cristianos que han nacido de nuevo y enseñarles acerca de la santificación. Vivir vidas santas, el bautismo con el Espíritu Santo y el pacto de confraternidad con Dios, entre otras muchas enseñanzas bíblicas. Algunas cosas para considerar. ¿Acaso yo, como un estilo de vida y conversación dirigida alejo a las almas de la simplicidad del Evangelio? Necesito pedirle a Jesús que me ayude a presentárselo a Él y la salvación de una manera más clara y simple. Que Dios te bendiga en este día y que el Señor nos ayude a llevar el Evangelio completo.